Stalin y la manipulación de la historia. Imagina abrir un viejo álbum de fotos familiares y darte cuenta de que alguien borró a tu abuelo de todas las imágenes. No solo de las fotos, sino también de las cartas, los documentos, como si nunca hubiera existido. Eso mismo hizo Joseph Stalin, uno de los dictadores más temidos del siglo XX. Un hombre que no solo eliminó a sus enemigos, también intentó borrar sus recuerdos, sus rostros y hasta sus nombres de la historia. Hoy vamos a recorrer la oscura estrategia de Stalin para reescribir el pasado, manipular la memoria colectiva y controlar a toda una nación a través de la mentira. Prepárate, porque esta no es solo una lección de historia, es un espejo inquietante de lo que aún vivimos hoy. El hombre detrás del dictador. Joseph Stalin nació en 1878 en Gori, Georgia, en un hogar humilde. Desde niño mostró un carácter duro, marcado por una infancia llena de golpes. Su padre era alcohólico y violento, enfermedades que le dejaron cicatrices físicas y emocionales. De joven se unió al movimiento revolucionario bolchevique, inspirado por la idea de cambiar el mundo. Fue arrestado varias veces, exiliado a Siberia y sobrevivió a durísimas condiciones. Pero detrás de esa imagen de luchador incansable había ya un rasgo peligroso: la obsesión por el poder. Stalin aprendió pronto que en política no bastaba con convencer, había que controlar. Cuando Lenin murió en 1924, Stalin vio su oportunidad. Con paciencia y frialdad, eliminó a sus rivales dentro del Partido Comunista, hasta convertirse en el líder indiscutible de la Unión Soviética. La política del miedo. El ascenso de Stalin no fue pacífico. Para mantenerse en el poder, desató una ola de purgas políticas, juicios falsos, arrestos masivos y ejecuciones. Cientos de miles fueron acusados de enemigos del pueblo y enviados a los gulags, campos de trabajo forzado donde pocos regresaban con vida. Pero Stalin no se conformó con encarcelar o matar. Él quería algo más profundo: que sus enemigos fueran borrados de la memoria colectiva. En su visión, la historia no debía contar lo que había pasado realmente, sino lo que él quería que la gente creyera. Así nació una de las campañas más sistemáticas de manipulación de la historia en la era moderna: el arte de borrar a las personas. Stalin entendió muy pronto el poder de la imagen. En la Unión Soviética, las fotografías eran un instrumento propagandístico fundamental. Mostraban al líder junto a sus camaradas, a los héroes de la revolución, a los dirigentes más leales. Pero cuando alguno de esos compañeros caía en desgracia, Stalin no se limitaba a eliminarlo físicamente. También ordenaba retocadores fotográficos que borraran sus rostros. Un ejemplo famoso: en 1926, Stalin aparecía junto a Nikolai Yezhov, jefe de la policía secreta. Cuando Yezhov fue acusado de traición y ejecutado, su imagen desapareció de las fotografías oficiales, como si nunca hubiera estado allí. Miles de imágenes fueron modificadas: recortes, retoques, manchas de tinta. La tecnología era rudimentaria, pero suficiente para engañar a las masas. El mensaje era claro: si no apareces en la foto oficial, no existes. Los libros reescritos. Las fotos no fueron el único objetivo. Stalin también manipuló los libros de historia. Versiones enteras de manuales escolares fueron reeditadas para glorificar su papel en la Revolución de Octubre y minimizar o borrar a otros líderes como Trotsky, Zinoviev o Bukharin. Por ejemplo, en las primeras ediciones de la historia del Partido Comunista bolchevique,
Trotsky aparecía como uno de los principales organizadores del Ejército Rojo. Pero en versiones posteriores, su nombre desapareció por completo, reemplazado por relatos que daban todo el mérito a Stalin. Los niños soviéticos crecían creyendo que su líder había sido siempre el héroe absoluto, el padre de la patria. La historia, para Stalin, no era una ciencia, era un arma. El control de la memoria. La manipulación no se limitaba a documentos. Stalin también reescribía la memoria personal de millones de soviéticos. Cuando alguien era arrestado, las familias recibían instrucciones de no volver a mencionarlo jamás. Hablar de un pariente desaparecido podía significar la cárcel o la muerte. Esto creó una cultura del silencio. Padres que no contaban a sus hijos la verdad. Amigos que evitaban recordar a los ausentes. El resultado fue un país entero viviendo en una especie de amnesia colectiva. Una nación donde la verdad se volvió peligrosa y la mentira obligatoria. El mito de Stalin. Mientras borraba a sus enemigos, Stalin se elevaba a sí mismo. Propaganda, estatuas, himnos, poemas, canciones. Todos repetían la misma idea. Stalin era infalible, un líder sabio, casi un dios. En la prensa no existía crítica. Las biografías oficiales lo mostraban como un hombre humilde, cercano al pueblo, siempre trabajando por la felicidad de la Unión Soviética. El culto a la personalidad fue tan fuerte que millones de personas lo veneraban sinceramente. Y al no tener acceso a información alternativa, muchos nunca sospecharon la magnitud de la manipulación. Consecuencias de la mentira. Pero ¿qué sucede cuando un país entero vive una historia fabricada? Las consecuencias fueron profundas. Se borraron contribuciones valiosas de líderes revolucionarios. Se generó desconfianza entre vecinos y familias. Se construyó una identidad nacional basada en el miedo y la falsedad. Incluso después de la muerte de Stalin en 1953, tomó años empezar a reconstruir la verdad. Durante el famoso discurso secreto de Nikita Khrushchev en 1956, se revelaron parte de los crímenes y manipulaciones de Stalin. Pero el daño ya estaba hecho. ¿Solo cosa del pasado? Podríamos pensar que estas tácticas quedaron en el siglo XX. Pero si miramos alrededor, veremos que la manipulación de la historia sigue viva. Gobiernos que reescriben manuales escolares, fotos oficiales retocadas, líderes que usan propaganda para moldear la memoria colectiva. La historia es siempre un campo de batalla. Quien controla la memoria, controla el futuro. Conclusión. Joseph Stalin entendió como pocos que la historia no es solo un relato del pasado, sino un instrumento de poder. Borró rostros de fotos, tachó nombres de libros, silenció recuerdos familiares. Quiso convencernos de que la verdad podía fabricarse, que la memoria podía moldearse como arcilla. Y aunque hoy sabemos que no logró borrar del todo a sus enemigos, sí dejó una lección aterradora. La verdad es frágil, y si no la defendemos, alguien más puede escribirla por nosotros. Así que la próxima vez que veas una foto, leas un libro de historia o escuches un discurso oficial, pregúntate: ¿estoy viendo la verdad o la versión que alguien quiere que recuerde? ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Es posible borrar el pasado? ¿O siempre habrá alguien dispuesto a rescatar la verdad? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias que revelan los secretos ocultos de la humanidad.